Bienvenidas a Ley de Marcelo. Mi nombre es Marcelo Figueroa, soy el presentador y animador de este late que tiene por finalidad visibilizar a las personas en situación de discapacidad que han sabido sobrellevar su discapacidad y salir adelante en el mundo académico y en el mundo laboral, como el caso del invitado que tenemos hoy día. Antes de presentárselo, quisiera hacer mención y dar las gracias a nuestro auspiciador, que es Delicaten, que ha estado desde el comienzo con nosotros, que nos proporciona sus exquisiteces para nosotros atender a nuestros invitados. Ellos están ubicados acá en la ciudad de Concepción, en la calle Tucapel, entre Barros Arana y Freire, y además los pueden ubicar por su Instagram con el nombre de su local, Delicaten. Y también a nosotros nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestro Facebook, ¿cierto? En nuestro Instagram, como también en YouTube. Y lo ubican tan simple y tan fácil como Late de Marcelo. Bueno, ahora a lo que vinimos, a presentar a nuestro entrevistado, a la estrella de hoy día, que nos ha permitido y nos va a permitir entrar un poquito en su vida, en su quehacer y en su quizás proyectos y en sus ideas de vida laboral que él nos pueda contar. Así que bienvenido, Juan Carlos, gracias por estar acá y gracias por permitir entrar un poquito en tu vida y sin lugar a dudas a los espectadores sorprenderlos con los que nos vayas a ir contando poco a poco. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. No hay de qué. Estoy agradecido por la invitación. Siento que es súper importante que hablemos del tema, ¿cierto? Porque hay muy poco lugar, muy poco espacio en realidad donde se pueda plantear la dificultad que presentan las personas en situación de discapacidad hoy en día. Así que yo feliz de poder aportar en lo que pueda. Bueno, esa es la finalidad de este programa, precisamente visibilizar, dar a conocer las competencias y capacidades de las personas en situación de discapacidad, como es tu caso, y como es el caso de los otros también entrevistados. Partamos por tu nacimiento. ¿Eres de acá? ¿Dónde naciste o no? Bueno, nací en Cauquenes. Yo tengo un hermano gemelo. Y en su momento, cuando nosotros tuvimos lugar de nacimiento, ¿cierto?, en Cauquenes, mi madre se da cuenta que uno de sus hijos nace con una discapacidad. En ese momento no tenían claro en realidad qué es lo que era. Y bueno, a medida que fueron pasando los minutos, el tiempo, le comentaron cuál fue la discapacidad o con qué problema nací yo. La discapacidad o la enfermedad, ¿cierto?, diagnosticada es artrogriposis, que consiste en realidad en la rigidez de los huesos y en dificultad en algunas articulaciones. En mi caso, por ejemplo, la dificultad para sentarme. Me cuesta sentarme, tengo de hecho la columna más bien rígida. Yeah. Entonces, ahora estoy en una silla de ruedas, pero no logro flectar de manera normal y por lo tanto no estoy tan cómodo sentado. Juan Carlos, ¿y eso también te reporta dolor? Dolor no. Yeah. Ahora sí, como estoy casi todo el día de pie, porque como no me puedo sentar bien, paso mi jornada laboral de pie. Yeah. Y así mismo lo realicé en la educación, ya sea en básica, en media y en la universidad. Siempre mis compañeros y todas las personas que trabajaban en los colegios, en la universidad, se asustaban porque me veían y les daba cosa en realidad que yo estuviera de pie todo el día. Por supuesto. Y claro, no provoca dolor, pero sí un cansancio, agotamiento. Juan Carlos, me imagino que tu infancia también algo de eso tiene que contarnos. Tu infancia, ¿cómo fue? ¿Fue una infancia muy distinta? Nos hemos encontrado con cada sorpresa para bien de que la infancia, independiente de la discapacidad que pueda haber tenido la persona que hemos entrevistado, han sido infancias, comillas, normales. Yo tengo, como mencioné anteriormente, un hermano gemelo, entonces por lo general me trataban y hacíamos las mismas cosas en realidad los dos. Y me trataban igual. Ya, perfecto. Por tanto, internamente nunca me sentí diferente.
Ya. Siempre quería hacer las mismas cosas que él hacía. Si bien es cierto, siempre supe que era diferente, que había cosas que yo no podía hacer. Quizás al tener a un hermano gemelo al lado, él la hacía por mí, a lo mejor. O sea, también te pudiste haber sentido, no sé cuál es la palabra, pudiste haber proyectado con él también en algunas cosas. Yo creo que en cierta forma sí. Mm. Yo creo que sí, porque me acuerdo que por una lógica yo no podía jugar a la pelota, por ejemplo, Desde luego. o hacer atletismo, que él hacía atletismo. Ya. Y en cierta forma al verlo a él hacerlo, Era como que era estuvieras como tú. que yo también lo estaba haciendo. Entonces, Que yo creo que fue una gran ayuda, un gran apoyo a mi hermano también. Y, y bueno, mis papás, obviamente, porque claro. ellos nunca me trataron diferente. Ahora, la sociedad es la que te trata diferente y en un realidad, tema, el gran tema de la persona en situación de discapacidad es la sociedad, ¿no? exacto. Precisamente. Porque, por ejemplo, en el colegio, al ver que estaba con mi hermano, a lo mejor, bueno, gracias a Dios nunca tuve el tema del bullying, por ejemplo. Ya. Porque yo lo asocio también que estaba mi hermano ahí, que siempre me protegía y estaba conmigo. Pero sí, el tema de la situación, o sea, perdón, el tema de la discapacidad es un tema que no se aborda desde la infancia. O sea, no es común que veamos que el papá le explique al hijo No. que la persona que está ahí o que va en silla de rueda tiene una discapacidad y nació con eso o le pasó algo, pero que es una persona igual que todos. Entonces eso yo veo que no pasa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno es pequeño, escucha comentarios de tus compañeros, de niños más pequeños, y esos comentarios marcan de repente. Exacto. Entonces, por eso yo digo que de repente la sociedad es la que muchas veces segrega y hace que en realidad la persona en situación de discapacidad no logre lo que puede lograr. Poco a poco vamos avanzando en la vida tuya, por cierto, y poco a poco vamos conociendo tus desafíos, y también hubieron decisiones en este trayecto de vida. ¿Nos pudieras contar, si bien estudiaste, estás trabajando, no trabajas, y por qué? Pero antes por favor, me permites hacer la mención de nuestro auspiciador, porque la verdad es que se ha pasado y queremos seguir reconociendo y agradeciendo a nuestro auspiciador, que nos tiene cosas muy ricas siempre acá en nuestras entrevistas. Y para las personas que no conocen, vayan, Delicat está siempre esperándonos en Tucapel. Esto es en Barros Arana, acá en la ciudad de Concepción, entre Barros y Freire, como lo decía, y además está en su Instagram. Y no se arrepentirán, hay cosas ricas, exquisitas. También tiene su cafetería, pastelería y panadería. Nosotros lo podemos certificar. Ahora Juan Carlos también va a dar fe de eso, así que lo va a probar y no se va a arrepentir. Ahora, también Juan Carlos, bueno, quedó planteada una pregunta de estudiar, trabajar. Yo decidí estudiar psicología por una razón. Pasé un momento súper complejo en mi vida, en un minuto, en el cual ahora lo comprendo porque después que estudié justamente la carrera de psicología, pude comprender algunas cosas que me pasaron cuando yo estaba en la adolescencia. Creo que obviamente la adolescencia es la etapa más compleja, una de las etapas más complejas del ser humano, porque está en pleno desarrollo, en plena creación y búsqueda de la identidad. De respuesta. Claro, de respuesta. Búsqueda también amorosa. Sí. Hay muchos cambios en la adolescencia. Sí. Entonces, la adolescencia para mí fue si bien una de las etapas más buenas, porque tuve un gran grupo de amigos, compañeros, también fue una de las etapas más complejas, porque ahí uno se hace las preguntas ¿por qué? ¿Por qué? O ¿por qué soy diferente? ¿Por qué tengo un hermano que a lo mejor puede hacer, no sé, salir a la disco, por ejemplo, y yo no puedo? Surgen muchas preguntas. Y son todas duras. Y todas, claro. Y nadie te las puede responder en realidad. Exactamente. Entonces te pueden decir, a lo mejor es por esto, o vamos, sigue adelante, pero es diferente vivirlo. Completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese periodo donde fue muy difícil para mí, mi madre muy sabia me llevó
buscó un psicólogo, una psicóloga, me acuerdo, y comencé a ir a terapia con una psicóloga. Yo creo que ese fue un antes y un después para mí, Ya. porque primero conocí la disciplina, ¿cierto? Diferente conocerla, vivirla y saber que realmente el psicólogo te puede aportar, puede ayudar a un cambio. Y además sentí ese cambio, me sentí diferente, claro. Entonces ahí me di cuenta que la psicología era lo mío, que yo también quería tratar de aportar en lo que pudiese, Qué en importante. lo que pudiera. Y así mismo yo sé que hay muchas personas, hay adolescentes que hoy en día quizás están pasando por y están experimentando vivir una discapacidad. En ese proceso específico, en ese momento de mi vida, me di cuenta de lo que quería hacer. Eh, y bueno, tomé la decisión de estudiar psicología. Entré a estudiar, me gustó mucho la carrera. Fueron 5 años muy buenos, muy bonitos, agotadores, sí. Sí, por supuesto. Porque, claro, es diferente tener clase, por ejemplo, de lunes a viernes en un colegio y en mi situación que tengo que estar de pie, a estar en la universidad que de repente habían ventanas, tenía clase, no sé, a las 8:30 de la mañana, después tenía clase a las 2 de la tarde y Claro. tenía que hacer horas. Entonces, claro, fue muy agotador, pero sin Sí. duda lo volvería a hacer porque Bien, valió la pena. valió la pena, creo que es lo que quiero hacer para el resto de mi vida, así que eh, fue difícil, pero estoy feliz con el esfuerzo y agradezco obviamente a mis padres, porque sobre todo mi papá se sacrificó mucho. Yo vivía en Penco en ese tiempo y mi papá me tenía que ir a dejar y a buscar todos los días en la U. Entonces, todos los días de la semana, harto sacrificio, Claro. y yo creo que todo el esfuerzo y todo lo que logré obviamente se lo debo a ellos, a Dios primero, pero también a ellos, Ya. sin duda. Y después viene el gran paso de la búsqueda de trabajo. Eso, ¿cómo fue? ¿Estás trabajando? ¿No? ¿Sí? ¿Estás en el proceso de la búsqueda? Sí, Sí. bueno, actualmente estoy trabajando. Eh, Doy gracias porque encontré trabajo de inmediato, o sea, me titulé en diciembre y en febrero me llamaron desde el Departamento de Educación de Tomé. Me dijeron que, claro, que había una vacante, que si lo quería tomar la vacante y que tenía que ir a firmar contrato al tiro. Hace poco que... Sí, sí, por eso soy un agradecido de la vida y de Dios sobre todo. Bueno, me llamaron, fui a firmar contrato y hasta el día de hoy ya llevo, este es mi cuarto año en el Liceo Polivalente de Tomé. Ya, Sí, ya. el mejor liceo de Tomé. Ya. El mejor liceo. Está claro, yo eh, no puedo dejar de manifestar mi alegría porque cuando uno tiene la camiseta Claro. no se puede esconder, pues, no se puede esconder y hay que mostrarla. Claro. Y hay que mostrarla y además que una persona en situación de discapacidad con una carrera, no sé, pues maratónica al parecer, los méritos, ¿para qué te los voy a preguntar? Pues deben estar de sobra académicamente, ahora como profesional, etcétera. O sea, eh, son motivos también, pues, son motivos que generalmente las personas no los, no los muestran, no los dicen, pero deben haber méritos de sobra para todo lo que tú estás Sí. conversando, ¿no? Es un largo camino, difícil, sobre todo como yo le mencioné, o sea, eh, tuve suerte, soy un agradecido por todas las oportunidades que se me han dado, me he preparado harto para esto, pero lamentablemente en la sociedad hoy en día no todos tienen esa posibilidad. No, Yo por eso decidí cuando me contactaron venir acá, porque en realidad yo estoy consciente de que tengo esta bendición y que no todos gozan de eso y tenemos que hacer algo para cambiar eso, porque muchas veces las personas sienten que las personas en situación de discapacidad no pueden rendir lo mismo que una persona sin discapacidad. claro, Y yo siento que no es así. O sea, si bien es cierto, tienen sus limitaciones. Por ejemplo, yo no puedo subir escaleras. eh, Hay otras limitaciones que quizá, por ejemplo, no puedo caminar tanto como una persona que no tiene una discapacidad.
pero no son limitaciones para rendir, por ejemplo, en mi labor como psicólogo. Claro. Lo mismo ocurre en muchas otras profesiones y yo siento que no se les da la oportunidad a las personas en situación de discapacidad. Aquí hay una pregunta también, que si tuviste que derribar algún sesgo, algún cartel que la sociedad te haya puesto producto de tu discapacidad, que te afectara para poder seguir. Yo creo que a cada momento, un poco. Eh, Son los propios prejuicios que tienen las personas en realidad sobre la discapacidad. Eh, Quizás no un cartel o algo tan específico, pero ya el solo hecho de querer tener mi vida independiente y ver que hay cosas que te prohíben hacer eso, como por ejemplo el simple hecho de la locomoción, el simple hecho de las entradas a los lugares públicos. Esas cosas quizás te marcan un poco más incluso que el que te digan algo, el que te quiten un poco la oportunidad de ser independiente, de querer desarrollarte. Yo creo que eso es más importante incluso. Yo por lo general me gusta, y cuando se me ha contactado de repente he dado algunas charlas motivacionales a colegio. Y otro tema que me apasiona, que es la sexualidad y la discapacidad, que es un tema que muy poco se habla. Y como psicólogo, como profesional, ¿cómo es el día a día laboral de Juan Carlos, psicólogo, Sí. ahora? Es bastante agradable. Estoy en un lugar súper ameno. Tengo colegas que en realidad se preocupan por mí. Igual llevo ya, este es mi cuarto año en el colegio. Trabajo específicamente en convivencia escolar. ¿Del mejor colegio, dijimos? Del mejor colegio. Ya, eso está más que claro. Sí. Trabajo específicamente en convivencia escolar. Ya. Ha sido una linda experiencia porque en realidad, para ser bastante sincero, nunca pensé llegar a trabajar en educación. Me interesaba un poco más trabajar en clínica porque siempre quise ayudar a las personas, a los pacientes, tener pacientes, llegar, como mencioné anteriormente, quizás como una ilusión a trabajar en algún momento en Teletón para entregar quizás herramientas desde la experiencia también. Exacto. Pero se me dio la oportunidad de trabajar en educación y creo que ha sido una experiencia súper buena. Me he dado cuenta y he conocido realidades súper complejas de familias que necesitan un apoyo y una contención. Y es lo que también es parte de lo que yo decidí hacer. Entonces he tomado mucho cariño también por la labor de psicólogo en el colegio. Y qué interesante, porque tú estás contribuyendo a un cambio de país que es fundamental. Y sobre eso, tuviste que cambiar tu rutina de vida para adecuarlo a tu trabajo. ¿Tuviste que hacer cambios radicales o no fue tan así? No fue tan así. O sea, como tuve la experiencia, ¿cierto? Bueno, igual yo siempre pienso y digo, yo nací con una discapacidad. Cuando estuve en Teletón, ¿cierto? Veía jóvenes que adquirían una discapacidad. Y es diferente porque en realidad yo me adapté. Ni siquiera me adapté, yo nací con esto, entonces es parte de mí. Nunca viví una experiencia de ser diferente en realidad, o no tener esta discapacidad, siempre la tuve. Por tanto, en cada lugar tuve que realizar las mismas actividades que estoy realizando ahora. Okay. En el colegio, en la universidad y ahora. Estar de pie, ya estoy acostumbrado en realidad a estar tanto de pie. Entonces no ha sido como un gran cambio. Perfecto. Lo que sí, obviamente, ha sido un cambio es ir a vivirme solo, porque yo antes vivía en la casa de mis papás. Pero eso con o sin discapacidad es un cambio igual. Es un cambio, ¿cierto? claro, es un cambio Sí. igual. Sí. Y quizás esa ha sido como la mayor diferencia Yeah. del antes y el después. Correcto. Con mi pareja, en realidad con mi esposa, ya de hace 5 años. Respecto a tu trabajo, Juan Carlos, y tus colegas, o
digamos, todo el desarrollo de profesores, de docentes, para docentes, qué sé yo. ¿Cómo es la relación con ellos, con el colegio, digamos, con el personal? Es bastante buena. Bueno. Al comienzo fue un poco difícil entrar al área educacional, pero no lo asocio por mí, lo asocio por la labor del psicólogo en el colegio. Sí. Claro, porque el profesor antes hacía todo, o sea, no habían duplas psicosociales, entonces el profesor era psicólogo, era médico, era todo, de todo un poco. Entonces el psicólogo entró a aportar también y ayudar, entonces ahí costó un poquito que aceptaran el trabajo, así lo sentía yo, por lo menos. Pero nunca puedo decir que sentí que tuve alguna dificultad con algún docente, al contrario, o sea, la recepción y el apoyo siempre lo he sentido por parte de todos los colegas. Mira, qué bueno. Y también, ¿cómo es la relación con aquellas personas que de repente se ven enfrentados a un psicólogo que no conocen, que es una persona en situación de discapacidad y que te ven ahí de buena primera? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo enfrentas eso? Trato de siempre sacar un poco de partido y nunca ver el lado negativo de la situación. Sin duda, mi discapacidad, ¿cierto? Es algo que complica en varias áreas de la vida, pero siento que también puedo aportar y apoyar, ¿cierto? Con la experiencia, no solo a los chiquillos, sino que también a sus padres. Exactamente. Juan Carlos, respecto también a tu proyección laboral, ¿cómo te proyectaste o se fue dando, lo pensaste, lo programaste o se fue así dando fortuitamente? Como salió un poco de sorpresa el tema del trabajo en la educación, en cierta forma me desordenó un poco los planes. Ok. Pero claramente hoy en día, donde he aprendido a conocer, ¿cierto?, la labor del psicólogo en educación, me llama la atención y me gustaría obviamente más adelante seguir en este tema. Quizá, en realidad, si me pregunta, yo me veo más tiempo trabajando en educación, especializándome en el tema mucho más, para poder seguir tratando de hacer un aporte en algo que es tan importante, que es la formación del futuro país, en realidad, de todos los chiquillos. Y de pronto también tenemos algunas locuras, algunas ideas propias, quizá digo locura en el sentido de que si estás encuadrado en la educación, en la formación de tu alumno, de la docencia, pero de repente quizás pudiera tener también algún sueño de hacer algo laboral completamente distinto, así como radicalmente quizás hacia la psicología, algo totalmente, no sé, diferente. A ver, yo creo que diferente no, porque igual me encanta lo que hago. Ya. Pero de hecho, con mi esposa lo habíamos comentado en algún momento, quizás realizar algún proyecto que favorezca al tema justamente de la inclusión, pero más que nada a la preparación de personas en situación de discapacidad en el área laboral, no solo profesional, sino que en el área técnica u oficios. Claro. Siento que, claro, creo que acá en Concepción hay centros que preparan a personas en situación de discapacidad con oficios, pero hay muchas comunas las cuales no lo tienen. No. Como por ejemplo en Tomé yo no he podido observar alguna y creo que es sumamente importante. O sea, seguimos echando anclas de Cauquenes a Tomé. Sí, yo creo que me quedo ahí en Tomé definitivamente. Mira qué buena idea, qué buena, ojalá el proyecto se concrete, y además que va a tener, no sé si una buena socia, colaboradora o jefa, porque el tiempo lo dirá. Claro. Dejemos esa respuesta al tiempo. Ella es kinesióloga, así que también nos puede colaborar en su... Completamente complementa, o sea, se complementa súper bien. Qué bueno. Bueno, antes de irte un poquito a esta pregunta, precisamente ahora en este minuto, aparte de muchas personas
que no tienen ninguna discapacidad, te están viendo, te están siguiendo, pero también hay un segmento de personas en situación de discapacidad que están ahí, están en el dar o no dar el paso para atreverse a hacer o no algo. Si tú, por favor, Juan Carlos, pudieras entregarle un consejo, una recomendación a esas personas discapacitadas que están ahí mirándote ahora. Sí, es difícil dar un consejo porque creo que claramente todas las situaciones son diferentes, pero yo les diría que en realidad, aunque suene cliché, si uno se lo propone, puede lograr cualquier cosa. Pero no basta con uno pensarlo, con uno creerlo, ¿cierto? E imaginárselo. Uno tiene que intentar lanzarse un poco al agua, atreverse. Muchas veces los miedos nos vencen a las personas en situación de discapacidad, por el que dirán, ¿cierto? Sí, claro. Porque a lo mejor me da vergüenza, pero no, tenemos que primero aceptarlo como somos. Y por eso aquellas personas en situación de discapacidad que nos están viendo y que nos siguen, un consejo más, una recomendación de Juan Carlos: atrévanse. Él se atrevió y mírenlo a dónde llegaba, con proyectos propios, inserto laboralmente, y quién sabe hasta dónde vamos a escucharle sus proyectos junto con a su esposa, y quizás la segunda, tercera, quinta entrevista que te vamos a hacer aquí en un futuro más, vamos a ir conociendo tu proyecto de vida. Bueno, yo antes de despedir a nuestro invitado y antes de agradecerle, por cierto, pedirles nuevamente que nos sigan en las redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, ¿cierto? En YouTube. Tan simple, buscando por Ley de Marcelo, nos encontrarán ahí y estarán todos los capítulos. Miren que son, este ley está hecho para visibilizar las competencias y capacidades de personas en situación de discapacidad, como el caso de Juan Carlos, que ha sido un baluarte en esta entrevista, un tipazo, ¿cierto? Valiente y resiliente, pero a más no poder, y que es eso, este ley está para eso, para mostrarlos y hasta dónde pueden y son capaces de llegar las personas, aún así con sus discapacidades. Y también por la confianza de nuestro auspiciador, que tomó al auspiciarnos, al estar y al poder tener acá sus productos exquisitos para disfrutar de ellos. Darle las gracias infinitamente y decirles a ustedes, televidentes, visítenlo. Están en Tucapel, entre Barros Arana y Freire, acá en la ciudad de Concepción. También están en su Instagram y lo encuentran por su nombre, Delicate. Bueno, estimado Juan Carlos, yo principalmente, y siento que ser la voz representativa de la gente que te está viendo, que te está conociendo y que te va a ver, darte las gracias infinitas por tu tiempo, por tu sacrificio. Subir a veces en escala 2, como tú decías, es costoso para ti, pero aún así lo has hecho, has llegado, has estado con nosotros, te has abierto, nos has contado, y te doy las gracias por ser como eres y por ser quien eres, para contribuir con la formación de nuestros jóvenes para hacer de Chile un gran país. Así que te lo agradezco, Juan Carlos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Los felicito porque siento que pequeñas instancias como esta generan y van a generar en realidad un gran cambio en nuestra sociedad. Pero tenemos que seguir luchando, o sea, no podemos pararnos acá. No. Así que yo estoy totalmente agradecido por la invitación, y en cualquier cosa, en realidad, en lo que se necesite para poder visualizar más el tema, pueden contar conmigo, estamos para eso en realidad. Me despido, le doy las gracias nuevamente a ustedes por estar, por continuar con nosotros, por seguirnos, y que esta entrevista con Juan Carlos también les sirva a todos y a cada uno de ustedes. Miren que esto está para ustedes, esto está para todos ustedes, y nosotros seguiremos, y síganos a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Y estamos para servirles. Les agradezco mucho su escucha, les agradezco mucho que estén con nosotros, y será hasta la próxima oportunidad. Hasta siempre. Gracias.